y si no, en la pantalla ahí lo van a poner los chicos, dice así: entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, diga algunas ramas secas, lo echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, le decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapado del mar la justicia no deja vivir? Pero él sacudió la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquel lugar había un propietario, en aquel lugar había propiedad del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, diarrea. Vamos a hacer, queda feo, pero era eso, justamente lo que tenía. Yo busco, hermano, no voy a decir lo que dice la palabra, ¿qué es disentería? Es diarrea. Así que, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Dónde atacó la serpiente? En las manos. Dice, y le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargamos de cosas necesarias. Amén. Hasta ahí la palabra. Muchos conocen por ahí esta historia, pero Pablo venía de estar azotados por una tormenta. Dicen que eran 276 hombres que veían en esa flota. Y dice que durante muchos días iban de isla en isla y hasta que el viento que azotó la barca la destruyó, ¿no? Pero Pablo tenía una palabra sobre la embarcación y le dijo que estén tranquilos, que estén confiados, que no iba a padecer, no iba a haber pérdida, sino que iban a llegar a una isla. Y cuando llegan a esta isla, cuenta la historia ahí que lo recibe esta gente, ¿no? Con un fuego encendido. Dice que era en pleno invierno. Imagínense en pleno mar, pasando una tormenta, pasando algo que no tenían contemplado, pero que azotó de tal manera que tuvieron que abandonar el barco y de irse a la isla. Y dice que los estaban esperando con un fuego para que no se enfermen ni pasen frío, ¿no? Así que el texto base de esta palabra es Hechos 28, 3 al 5. Y el primer punto que quiero, la vez pasada también hablábamos de Pablo y es una persona que se dispuso a estar firme, ¿no? Al llamado que Dios había puesto sobre su vida. Y lo que yo quiero compartirte esta mañana, que no depende de la circunstancia, no depende de la situación, sino que podamos permanecer firmes en lo que el Padre ha dicho sobre nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, punto número 1, hay varios puntitos, yo los pude separar, es permanecer firme. En 1 Corintios podemos ver en versículo 16, 13, velar y estar firme en la fe, portados varoniles y esforzados, ¿no? Dice que debemos estar firmes en nuestra fe. Y la hablábamos el domingo pasado, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Amén. Así que es importante que te puedas congregar, es importante que te puedas juntar con la gente correcta para oír lo correcto. Es sumamente importante porque eso hace que nuestra fe, no mengue, sino que podamos escuchar la palabra de Dios y que con la gente que nos rodeemos, con la gente que nos juntemos, estemos realmente tener el discernimiento que sean las personas correctas. Porque si no, si vamos a escuchar las palabras, las noticias, yo no sé usted, pero no estamos viviendo los mejores tiempos, ¿no? Pero vivimos confiados en que
que el Señor es nuestra esperanza. Pero muchas veces afuera se habla cosas y terminamos repitiendo y hablando lo que se habla afuera. Y nuestra fe de esa manera va menguando y cuando realmente tenemos que estar firmes, estamos débiles y sea cual sea la tormenta que nos golpee, nos va a tirar. Amén. Entonces la idea clave es permanecer en el lugar donde Dios nos plantó. La tormenta no puede cancelar el propósito de Dios, mi hermano. El domingo pasado hablábamos de Dios, Jesús dice, el que hace la casa, el que edifica sobre la roca, ¿no? Dice, va a permanecer en la tormenta, pero aquel que edifique sobre la arena, nada, la va a tirar. No importa la tormenta. La revelación acá que es sobre qué está edificado, sobre qué está edificando tu casa, sobre qué está edificando, ¿no?, tu creencia, la fe. Así que no importa dónde Dios te plantó, sino que lo que importa es que puedas cumplir el propósito de Dios que hay sobre tu vida. Amén. Número 2, dice, alimenta el fuego. En 2 de Timoteo 1-6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un fuego que hay en tu vida, mi hermano. Aquellos que, yo no sé, pero yo cantaba esta canción y me estremece. Cuando uno canta esta canción, porque no es por lo que vemos, no es por lo que sentimos, sino por lo que creemos y hemos aprendido de Él, ¿no? Cuando empezamos a relacionarnos con el Padre, wow, vos decís, y aquel que es nuevo en la iglesia, los hermanos nuevos, les animo que empiecen a tener búsqueda, que empiecen a tener intimidad, porque cuando más le conocemos, cuando más sabemos de Él, más queremos. Yo tengo un hambre de poder saber y conocer cada día más de Él que busco, digo, por eso cuando veía la palabra, digo, bueno, ¿qué quiere decir la palabra esta? Y bueno, y era justamente esa enfermedad. Pero yo quiero conocer lo que Dios hizo con Pablo. Yo quiero conocer lo que Dios piensa de nosotros. Amén. Así que es clave que el fuego que arde en vos no se apague. Pablo dice que cuando llegó a la isla, agarró, los lugareños prendieron el fuego, pero si no lo alimentaba Pablo, no esperó que lo alimente el resto, sino que Pablo agarró y se puso a alimentar ese fuego. Entonces, que en vos ese fuego que Dios puso no se apague, mi hermano. Amén. El fuego del Espíritu se debe mantener vivo con oración. La palabra, la adoración, la obediencia y la comunión con Dios. Es la única forma de mantener el fuego encendido. No hay otra forma. El fuego de Dios se debe mantener encendido con oración, palabra, adoración, obediencia y comunión con Dios. Es lo único que va a permitir que cuando venga la tormenta, cuando pasen las dificultades, no haya duda en vos. Amén. Sino que va a estar establecido en la palabra, en la roca, va a estar establecido porque conoces. Y hay ese fuego que está en vos que no va a permitir que cualquier tormenta apague ese fuego que hay en tu vida. No dice que no vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, pero la palabra de Dios dice, confiado, porque yo ya he vencido al mundo. Amén. Entonces, si Él ya ha vencido al mundo, muchos decimos, tenemos que pelear, tenemos que tener victoria. La victoria ya la tenés. ¿Cuántos saben que ya tienen la victoria? Amén. Porque cuando la palabra dice que ya somos victoriosos en Él, somos victoriosos. O sea, debemos pelear para mantener la victoria, que es diferente. No batallar para tener la victoria. La victoria ya es tuya. ¿Cuántos dicen amén? Sino que debemos pelear para mantener la victoria. Y la única forma de pelear para mantener la victoria es no apartándonos de Él. Amén. Dice la palabra que el punto número 3, el fuego expone a la serpiente. La presencia de Dios, amigo y hermano, expone todo aquello que no viene de Él. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.
La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que penetra hasta lo más profundo, los huesos y los tétanos. Él discierne. Cuando está la presencia de Dios, cuando está el fuego, todo aquello que no viene de Él tiene que salir. Por eso cuando caminamos en Cristo, por eso cuando venimos a la iglesia y vamos madurando en Él, vamos teniendo mayor fuego y hace que esas cosas que tal vez antes no veíamos que había en nuestra vida, empiezan a salir y empezamos a sanar nuestro corazón, empezamos a perdonar, empieza a haber enfermedades que tal vez yo conocí en la iglesia las enfermedades por herencia. Jamás había, ¿no? Pero empecé, y cuando empieza, no, porque y mi abuelo y mi tatarabuelo, y ahí empezamos a orar y a romper con todas las cosas. Pero es el fuego de Dios, amén. Es el fuego que expone a todo aquello que no viene de Dios. El fuego, cuando estaba Pablo, el fuego expuso a la serpiente y tuvo que salir. Dice que se le prendió a la mano, sí. Pero la serpiente tuvo que salir de donde estaba Pablo. La presencia de Dios revela lo que estaba oculto para traer sanidad y transformación. Amén. La presencia de Dios, cuando está en nuestras vidas, empieza a suceder las cosas extraordinarias. Aquellas cosas que tal vez no entendíamos por qué suceden, por qué pasa, pero cuando viene el fuego del Espíritu Santo sobre nuestra vida, empiezan a revelarse cosas y empiezan a salir y empezamos, ¿no? Y cada vez somos perfeccionados para que cuando venga Él podamos estar con el Señor. Pero Él anhela y desea que tengamos una vida en abundancia. La presencia de Dios revela lo que estaba oculto para traer sanidad y transformación. El fuego del Espíritu Santo, la presencia del Señor hace eso sobre nuestras vidas. Anhelo que en esta mañana te puedas ir a tu casa, que puedas anhelar que la presencia del Señor esté sobre tu vida. Amén. Pero que no solamente que esté, sino que la intencionalidad que sea cada vez buscar más, para que ese fuego arda en tu corazón y salga todo aquello que tal vez luchás, que tal vez peleás, que no sabés. La única forma es Dios, mi hermano. Muchos conocen y he predicado de dónde vengo, de dónde el Señor nos ha sacado, de las luchas que hemos tenido con Lili en todos estos años. Y la única forma de poder prevalecer y de poder, permanecer en las victorias es con Él. Oramos y digo, Señor, acá estamos en la brecha, nos paramos en la brecha y oramos por la iglesia, por cada hermano. Y digo, ¿sabe qué es la brecha? La brecha es el lugar que se derribó el enemigo. Usted está en los viejos, cuando había las murallas, cuando venía el enemigo y tiraba las murallas, la brecha era pararse sobre la brecha. Interceder, o sea, cuando Josué los manda a interceder, los manda a que cubra ese lugar que el enemigo tiró. Entonces cuando nosotros vamos a estar a la brecha orando, vamos a estar orando en el lugar donde el enemigo te pegó. Eso es permanecer en la brecha. Entonces debemos pedir ayuda cuando el enemigo golpea y quiere derribar nuestros muros, quiere derribar nuestra fortaleza, la fortaleza que creamos en el Señor para cubrir nuestra familia, para cubrir nuestro hogar, nuestro trabajo. El enemigo lo quiere derribar, queda tranquilo que va a pegar hasta querer derribar. Entonces debemos permanecer, le hablo a los intercesores, le hablo a la iglesia, debemos permanecer en la brecha. Amén. Permanecer en la brecha es poder tener la capacidad y el discernimiento de ver, mi hermano, por qué está pasando y poder pararse y orar. No es para estar velando y hablando a la demás gente, che, fíjate el hermano fulano, no. Sino es permanecer ahí para cubrir la debilidad, no la debilidad, sino donde pegó el enemigo. Amén. Así que cuando viene la presencia del Señor sobre tu vida y viene y revela todo lo oculto y trae sanidad y transformación, es porque hay personas que se han parado a la brecha para que suceda eso. Número 4, la serpiente atacó la mano. Amén.
Versículo 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. El enemigo siempre intenta atacar a aquellos que Dios quiere usar para su gloria. Y podemos ver muchas veces en la palabra que el animal más usado, tal vez el enemigo, es la serpiente. ¿Se acuerdan cuando estaba Adán y Eva? ¿Qué se apareció? La serpiente. El diablo usa muchos elementos para manifestarse, pero una de la serpiente está puesta ahí. Muchas veces la asemejamos al diablo, ¿no? Pero la palabra dice, cuando estaba Adán y Eva, se apareció la serpiente. Cuando Pablo estaba en esta isla, se acercó y ¿qué estaba? La serpiente. ¿Amén? Cuando estaban los profetas, ¿qué se convertía la vara? En serpiente. Así que el enemigo siempre va a querer venir como serpiente. Y la clave de esto es que la serpiente tiene 3 puntos como atacar. Por eso dice la palabra, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo siempre intentará atacar aquello que Dios va a usar para glorificarse. Y el objetivo del enemigo es paralizarte. Y una de las cosas que hace la serpiente es, al picar, paraliza. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. El enemigo busca detener tu avance. Cristo vino para darte vida y un propósito. Y muchas veces el ataque de la serpiente sobre nuestra vida, yo no sé cuál es el ataque que ha recibido, pero muchas veces viene para paralizarte. Y una de las cosas que yo pude identificar en mi vida fue el temor y el miedo. El temor y el miedo sobre nuestra vida lo que hace es paralizarte. Algunos reaccionan tal vez con otra forma, ¿no? O sea, pero yo identifiqué sobre mi vida que tal vez por la infancia que tuve, pero lo que venía el diablo, la serpiente a hacer es paralizarme. Con cosas de tener miedo. Y uno de los ejemplos más claros fue cuando entraron a mi hogar. Hola. Y nos asaltaron y yo me acuerdo que quedé paralizado. Pero literalmente, ¿no? Al hecho de que no podía hablar. Y ese es ataque del enemigo, o sea, ataque de la serpiente, pero no es... Pablo nos enseña en el libro de Efesios que la lucha no es contra carne y contra sangre, sino que son contra huestes de maldad, contra potestados, principados, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que la lucha no es contra la persona que nos ataque, con el animal que usa el enemigo, sino que es espiritual. Y debemos entender en nosotros que hay algo que en nuestra vida está morando y hace que nos paralice para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tal vez sea la vergüenza. Hay una de las... Algunos, anda a hablarle vos porque yo no me animo. ¿No? Muchas veces pasa eso. Yo era experto en pedir fiado. Le decía, ¿andás fiado? No. Hemos pasado de todo, ¿no? ¿Quién no ha pedido fiado? El único pecador. Dice, no pedirá, sino que prestará. ¿No? Pero muchas veces el enemigo ha venido como serpiente atacando y paralizándonos. Una de las cosas de la serpiente es paralizar. Atacando y paralizar. Dice la palabra ahí que los lugareños estaban esperando que él se hinchase. Que se reviente. ¿No? Y fíjense cómo lo miraban lugareños a Pablo, cómo no va a haber justicia divina, se escapó de terrible tormenta, de terrible invierno, cayó acá, pero va a morir porque este seguramente era un asesino.
Ese era el pensamiento del lugareño. Ellos armaron un fuego, pero estaban esperando, dice, va a haber justicia divina, como decimos nosotros, la va a pagar. Pero cuando vieron que le picó y que no le pasó nada, Pablo revolvió a la serpiente. Este es un Dios. No sabía que el que estaba con él era mayor. No sabía que el que lo había mandado a él era Dios, que tenía que ir a Roma. Ellos estaban camino a Roma. Pero cuando vieron que no le pasó nada, cuando vieron que la mano que quiso atacar el enemigo después fue usada para generar milagros sobre el padre del dueño el jefe, podríamos decir, de la isla, después dice que vinieron gente enferma, gente con problemas, y él siguió. Dice que fue tan bien, después lo despidieron, que le dieron cosas para que se lleve, pero la mano que quiso atacar, la misma persona que quisieron que él se hinchase y muera, fue la gente que después lo fue a buscar para que le ore y puedan ser sanados. Amén. No luches contra personas. Efesios 6:12, como decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Nuestra batalla es espiritual. La victoria comienza de rodillas. Amén. Hablábamos el domingo pasado que muchos peleamos, nos encanta pelear y no sabemos cuál es el botín. Peleamos porque estamos desenfocados. Y muchas veces el diablo no le interesa destruirte, sino que le interesa cansarte. Porque cuando uno está cansado, mi esposa me dice, no te hablo porque estás cansado, ya sabe. Pero es verdad, cuando uno está cansado, ¿cómo responde? Responde mal. Cuando uno está cansado, lo primero, ¿cómo responde? Responde mal. Cuando uno tiene hambre. ¿Sabe cómo? Yo no sé usted, pero yo muchas veces me he encontrado sitiado. ¿Sabe lo que es ser sitiado? Sitiado significa, es una estrategia que se usaba también cuando querían entrar a una ciudad. Se llama sitiar. Porque por más fuerte que sean los muros, por más fuerte que sean las puertas, por más que tenga gente en la atalaya, en algún momento la gente que estaba ahí adentro tenía que salir. No estaban todos los recursos ahí adentro. Tenían que salir a buscar los recursos hacia afuera. Entonces, ¿qué hace el enemigo para agarrar y que poder entrar? ¿Qué hace? Sitea la ciudad. Entonces listo, en el momento que se te acabó los recursos, de alguna forma o de otra tenés que abrir la puerta para salir. ¿O usted de dónde se entiende o se dice, y alguna puerta abriste? Viene de ahí. Cuando decís, seguramente alguna puerta abriste y por eso entró el enemigo. Viene de ahí porque el enemigo te quiere sitiar, te quiere sacar. En algún momento uno se puede abastecer, esto tómelo como en su casa. Viene la pandemia, listo, agua, papel higiénico. Y en algún momento se te terminó el papel higiénico. Y tenés que abrir la puerta y salir. Y es ahí donde entra. Yo me acuerdo que salíamos con Lili, pecadores. Qué locura, ¿no? Ya creo que a todos le habrá pasado y veía el móvil, te agachaba y va. Ni que estuviese robando, ¿no? Íbamos a comprar. Pero salíamos con Lili porque se le habían acabado los recursos y el enemigo hace así. Empieza a atacar por un lado, en algún momento se le va a terminar los recursos y va a abrir la puerta. Amén. Pero eso es estar sitiado. Y nuestra batalla, mi hermano, no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. Amén.
Y la victoria se debe ganar con rodillas. No hay otra forma. ¿Mm? Punto número 7, sacude la serpiente. Dice en Hechos 28:5, entonces él sacudió la víbora en el fuego y ningún daño padeció. Yo quiero decirte en esta tarde, en esta mañana, la tengo como tarde porque venía, en esta mañana que puedas soltar aquello que te tiene paralizado, que puedas soltar aquello que no te deja avanzar, mi hermano. Hablábamos de que cuando está la presencia de Dios, cuando está el fuego en el altar, no hay nada que pueda permanecer. Y este es el lugar, este es el tiempo que el Señor ha preparado en esta mañana para que lo que tengas en tu vida y que puedas decir, no encuentro la forma, hoy es la mañana. Yo abro mi corazón y te comento aquello, en un momento fue el temor el que me paralizaba, en otro momento fue el orgullo, en otro momento fue el rechazo. No sé cuál es el veneno que ha puesto la serpiente sobre tu vida, pero que en esta mañana todo aquello que no venga de Él pueda salir a luz. Amén. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Solo la presencia de Dios puede consumir el veneno que el enemigo intentó dejar en tu vida. Solo Él. Por muchos años, por mucho tiempo hemos luchado, hemos creído que es por medio de nuestras capacidades, por medio de nuestra tal vez conocimiento, y peleamos y peleamos y peleamos y peleamos y peleamos, hasta que entendemos que es Él el único. Es el único que tiene la capacidad de poder sacar ese veneno. Y muchos dirán esta mañana, sí, porque usted no sabe lo que me hicieron a mí. Usted no pasó, yo te puedo, tal vez no, pero sí te puedo contar lo que me pasó a mí. Y que sí tuve que recurrir a Dios para que Él sanase mi vida, sanase mi alma, mi espíritu, y para que aquello que el diablo tenía autoridad, deje de tener autoridad. Puedo hablarte de un Dios de poder, un Dios que transforma, un Dios que sana, un Dios que restaura. Entonces, qué importante es que el fuego de Dios pueda consumir todo aquello, pero sí va a consumir aquello que estemos dispuestos a que salga. Muchas veces hablamos de que hay gente que está cómoda y es conveniente que quede así. Yo digo, ¿querés resultados diferentes? Hace cosas diferentes. Ya no tenés por qué estar con eso que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Yo por muchos años, yo decía, todo aquello que no podés manifestar y hablar es aquello que te ata. Y yo sé que el Espíritu estaba hablando hoy. Yo vine a traerte vida y vida en abundancia, mi hermano. En esta mañana el fuego de Dios puede consumir todo aquello que no viene de Él. Por muchos años no podía, hay tantas cosas que no podía abrir, que no podía hablar, que no podía decir, pero porque el enemigo vino a paralizarme, a poner temor, a decir, ¿qué van a decir de vos?
pero quiero que sepas que Él tiene el poder de poder transformar. Yo no sé qué es lo que te impide no abrir la boca, pero el enemigo seguramente si ataca tu boca es porque en tu boca está el poder para que Él se glorifique. Así como la serpiente atacó la mano de Pablo y el enemigo sabía que él ponía mano y la gente se sanaba. Si has pasado por abuso, lo más probable es que Dios va a usarte por ese lado. Si has pasado por gente que te ha golpeado, gente que no sé cuáles son y tal vez nunca te animaste a decirlo porque el enemigo te ha paralizado. Pero esta es la mañana donde Dios te quiere hacer libre. Amén. Punto número 9 dice, y la mano herida terminó sanando. Hechos 28:8, Pablo le impuso las manos y le sanó. Las mismas manos en las que fue atacada terminó sanando por Dios para hacer milagros. El enemigo, el punto que está atacando es porque sabe que va a ser el punto que va a usar Dios para glorificarse. Muchas veces le comentaba yo no quiero pararme ahí adelante, predicar, hablar, esto, aquello, la vergüenza, el temor. A veces decía, no, yo tengo fobia a la gente. Eran todas excusas. Eran todas excusas. Hasta que entendí que el diablo me tenía paralizado, que el diablo me tenía atado, que el diablo no quería que abrace la boca para que el resto pueda ser ministrado, para que el resto pueda ser liberado, para que el resto pueda ser sanado. Y entendí el propósito. Después, bueno, me encuentro en un púlpito predicando, hablando, y digo, con razón, el hijo de su madre no quería que... Pero es así. El Señor se glorifica en eso. El Señor se glorifica. No busque si tal vez hay mejores, tal vez... Hermano, Dios te eligió a vos. Dice que Él nos escogió primero, no a nosotros Él. No le busque más pero, no le busque más vuelta. Créetela, el Señor está con vos. Hay una buena noticia que yo te decía el otro día, estás asignado para que todas las cosas te vayan bien. La palabra dice, todas las cosas te va a salir bien. Entonces, cuando creemos eso y cuando vemos lo que el Señor tiene para nuestras vidas, pero hay un condicionante, como yo le digo. Mientras en nuestro corazón esté el veneno, mientras en nuestra vida estemos paralizados, mientras Él no puede hacer nada. El Señor dice, está mi Espíritu Santo, yo soy fuego y consumador, pero si no está dispuesto a abrir la boca, si no está dispuesto a hablar, si no está dispuesto a sacar lo que te tiene paralizado, yo no puedo hacer nada. Él es un caballero. Pero Él preparó este día para que aquello que tal vez te atormentaba, aquello que no podías avanzar, aquello que te tenía, hoy pueda salir. Amén. La serpiente mordió, pero no pudo detener el propósito de Dios. Si permaneces firme, alimentas el fuego y sacude el veneno en la presencia del Señor, aquello que el enemigo quiso usar para destruir será transformado por Dios en un testimonio de su gracia y de una bendición para muchos. Amén. Entonces, para ir terminando y cerrando esto, hoy el Señor está pidiendo, te está llamando. Él es un caballero. Yo le voy a pedir a los músicos si pueden subir. Él es un caballero que golpea. Yo estoy golpeando la puerta y aquel que abra. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie y que en esta mañana, hermosa mañana, porque sé que es una mañana que Dios ha preparado para nuestra vida, que mientras podamos cantar esta adoración, podamos hablar con papá.
Amén. Y si hay algo que tal vez tengas que sacar de tu vida, yo quiero que puedas pasar acá adelante y con los pastores podamos orar por tu vida. Siento de Dios de poder ministrar los corazones, de poder ministrar y que haya libertad, que haya sanidad, que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en cada uno de ustedes. Amén. Pero te invito a que puedas cerrar tus ojos y que el Señor tiene buenas noticias para tu vida, que Él anhela en esta mañana que seas libre de todo aquello que el enemigo ha querido traer sobre tu vida. Amén. Así como estás, yo quiero que levantes tus manos. Levantar tu mano es señal de rendición, señal de que acá estoy, Señor. Acá estoy, ministra mi corazón. Él conoce todo. Él conoce absolutamente todo. Yo creo que en esta mañana, si tal vez la palabra sea para uno, sea para tal vez muchos, pero si se ha tocado tu vida, que puedas dar un paso de valentía, que puedas venir al frente mientras ministramos y mientras todos permanecen con sus ojos cerrados. Pero el Señor quiere ministrar tu vida.